Iván el Terrible, nacido como Iván IV Vasilievich, es uno de los personajes más famosos y polémicos de la historia rusa. Nació en 1530 en Moscú y se convirtió en el primer zar de Rusia, un título que adoptó en 1447 cuando tenía solo 16 años. Su reinado, que duró hasta su muerte en 1584, estuvo marcado por momentos de gran conquista y expansión territorial, así como por episodios de violencia extrema y crueldad. Desde su infancia, Iván vivió rodeado de intrigas y peligros. Su padre murió cuando Iván tenía solo 3 años y su madre falleció cuando él tenía 8. Esto lo dejó en medio de una lucha por el poder entre los boyardos, la nobleza rusa que trataba de controlar al joven príncipe y su gobierno. Estos años de desconfianza y violencia afectaron mucho a Iván, influyendo en su carácter y en cómo gobernaría más tarde. Al asumir el título de zar, Iván tenía grandes ambiciones para Rusia. Quería consolidar y expandir el territorio del país, fortalecer el poder central y reducir la influencia de los boyardos. Inicialmente su reinado tuvo momentos positivos. Iván impulsó reformas en el gobierno y el ejército y estableció el primer parlamento ruso, la Zemsky Sobor. También promovió la creación de un nuevo código legal, el Sudebnik, que buscaba mejorar la justicia en el país. Por otro lado, una de sus grandes conquistas fue la anexión de los kanatos de Kazán y Astracán, lo que extendió significativamente el territorio ruso hacia el este y el sur. Estas victorias militares fueron celebradas en su tiempo y contribuyeron a la reputación de Iván como un líder fuerte y decidido. Sin embargo, la guerra también tuvo su costo, tanto en términos de recursos como de vidas humanas. Así pues, la segunda mitad del reinado de Iván fue marcada por un giro hacia la tiranía y la paranoia. En 1560, la muerte de su primera esposa, Anastasia Romanova, afectó profundamente a Iván. Creyó que había sido envenenada por los boyardos, lo que intensificó su desconfianza y su comportamiento errático. A partir de este momento, Iván implementó medidas más drásticas y violentas para consolidar su poder. Durante su reinado, Iván también implementó la oprichnina, un sistema que se volvió muy conocido por su brutalidad. Esto era una política y una región dentro de Rusia que estaba bajo el control directo de Iván y de su guardia personal. La oprichnina tenía su propia administración y leyes, y los oprichniki eran famosos por su brutalidad. Iván utilizó esta fuerza para reprimir a los boyardos y a cualquiera que considerara una amenaza, confiscando tierras y ejecutando a miles de personas. El periodo de la oprichnina fue uno de los más oscuros de la historia rusa. La violencia y la represión eran constantes y el miedo dominaba a la población. Iván mismo participaba en actos de crueldad y hay muchos relatos de su sadismo. Uno de los episodios más conocidos es la masacre de Novgorod, donde se dice que Iván ordenó la tortura y ejecución de miles de habitantes de la ciudad, acusándolos de traición. Además de la masacre de Novgorod, Iván el Terrible llevó a cabo represiones y actos de violencia en otras ciudades como Pskov, utilizando la oprichnina para mantener su poder a través del miedo y la brutalidad. La paranoia de Iván no solo afectó a sus súbditos, sino también a su propia familia. A los 51 años, en un ataque de furia, Iván golpeó mortalmente a su hijo mayor, Iván Ivanovich, durante una discusión. Este acto de violencia dejó a Iván profundamente afectado y también privó a Rusia de un heredero claro, lo que contribuyó a la crisis dinástica que seguiría a su muerte. A pesar de sus actos de crueldad, Iván el Terrible también tuvo un impacto significativo en Rusia. Su reinado vio la expansión del territorio ruso y la centralización del poder, lo que preparó el camino para el futuro imperio ruso. Además, Iván promovió la construcción de obras notables como la Catedral de San Basilio en Moscú, que sigue siendo uno de los símbolos más icónicos de Rusia. Iván murió en 1584 dejando un país profundamente afectado por su gobierno. Su hijo menor, Fiódor I, lo sucedió, pero era débil y no pudo mantener el control, lo que llevó a un periodo de inestabilidad conocido como el tiempo de los problemas. A pesar de los aspectos negativos de su reinado, Iván el Terrible sigue siendo una figura fascinante y compleja en la historia de Rusia. Su vida y su gobierno reflejan tanto los logros como las tragedias de una era turbulenta y su legado sigue siendo objeto de debate y análisis hasta el día de hoy. Iván el Terrible es una figura que encarna el poder absoluto y la crueldad desmedida, pero también la ambición y la transformación. Su historia es un recordatorio de los peligros del poder sin control y de cómo las experiencias personales pueden moldear a un líder y por ende al destino de una nación entera. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!